Apocalipsis 14 tiene un mensaje urgente para el tiempo del fin. En este capítulo encontramos el mensaje de los tres ángeles, que como ya estamos estudiando en esta temporada, es conocido como la verdad presente. Esta verdad presente necesita ser proclamada para el mundo antes de la venida de Jesús. El primer ángel no solamente muestra el Evangelio eterno, sino que también muestra algunas cosas como imperativos para la humanidad. Teme a Dios, dadle gloria, la hora de su juicio llegó, por eso tienes que adorar a Dios. El segundo ángel continúa su mensaje y dice, ha caído Babilonia. En el capítulo anterior, nosotros ya vimos que la Babilonia imperial tenía un espíritu de arrogancia, un espíritu de falsedad, de imposición y de persecución. Ese espíritu de Babilonia nuevamente se ve reflejado en Apocalipsis. La palabra Babilonia aparece muchas veces en el libro de Apocalipsis, pero ya no hablando de la Babilonia imperial, porque ella fue destruida el 12 de octubre del año 539. Sin embargo, en Apocalipsis aparece una Babilonia mística. ¿Qué significa Babilonia mística? Una Babilonia espiritual, que tiene el mismo espíritu, la misma arrogancia, la misma imposición y persecución. ¿Contra quiénes? Contra un remanente que aparece firme y leal a los principios establecidos por Dios. Ese remanente no tiene un nombre específico. Ese remanente tiene características específicas. Y las características del remanente no es que estos alaban a Dios, porque habrá muchos que alaban a Dios. No es que tienen una Biblia, porque habrá muchos que tienen la Biblia. Las características del remanente en Apocalipsis 14, en Apocalipsis 12 y en Apocalipsis 17, aparece como aquel pueblo que guarda los mandamientos de Dios, tiene el testimonio de Jesús y persevera, permanece en la verdad. Ese remanente tiene el deber de poder proclamar un mensaje urgente en el tiempo del fin. Más hoy veremos que en el anuncio de este segundo ángel dice, ha caído Babilonia porque ha dado de beber su vino. Y la pregunta es, ¿qué es ese vino? ¿Qué representa el vino que da Babilonia para que toda la humanidad se embriague? Y tú sabes que una persona embriagada no razona bien. Una persona embriagada pierde el control. Una persona embriagada sale de su propia razón consciente para poder actuar de manera inconsciente. Embriagar es una de las cosas que hace Babilonia. ¿Mas de qué se trata ese vino? Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Como siempre, quiero abrazarte y quiero decirte que puedas estar con Biblia, lápiz y papel, que vamos a estudiar juntos hoy en nuestro tema, ¿qué significa el vino de Babilonia? Bienvenidos amigos, listos entonces para un capítulo más. Vamos a abrir la palabra de Dios. Y antes, como siempre, quiero ofrecer el curso bíblico, Biblia Fácil Apocalipsis, para que tú puedas solicitarlo ahora a través del número de WhatsApp que aparece ahí en tu pantalla, o también a través de nuestro sitio web, estudielabiblia.com. Es totalmente gratis y acompáñanos con esta revista esta temporada también. Muy bien, listos para abrir la Biblia y antes de hacerlo vamos a pedir la dirección de Dios. Oramos. Te damos gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de poder estar reunidos, en primer lugar, en este lugar físico, mas también hay reunidos familias y cientos y miles de personas al otro lado de una pantalla, mirando por la televisión, acompañándonos por redes sociales. Pedimos tu bendición por todos, aquellos que dedican ese tiempo especial, exclusivo para el estudio de tu palabra. Y aunque hay cosas que pueden chocar, no con nuestra fe, porque nuestra fe es inquebrantable, sino con nuestras creencias, queremos que tú, Santo Espíritu, pueda ayudarnos para que nuestra fe pueda estar basada en tu palabra, no en aquello que creemos, no en la tradición familiar, no en lo que oímos simplemente, sino en tu palabra. Y que tu palabra sea la base consistente
en el cual caminamos por fe mirando a Jesús. Toma nuestra vida, danos tu bendición y pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe en este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nuestro tema de hoy, el vino de Babilonia. Vamos al texto bíblico, Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, comienza diciendo: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad. Ya en el capítulo anterior hablamos quién es esa Babilonia. Ahora, ¿por qué? Ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Hoy vamos a hablar sobre dos palabras interesantes que aparece aquí: vino y fornicación. ¿Qué tipo de vino es aquel que da a beber Babilonia? En primer lugar, siendo conscientes que Babilonia en Apocalipsis es apenas un símbolo, porque este poder religioso al cual se denomina Babilonia en Apocalipsis tiene el mismo espíritu de arrogancia, cumple todos los requisitos que se asemeja a Babel y Babilonia. Entonces, nuevamente se trae el nombre de Babilonia para el tiempo del fin, para poder representar ya no un imperio literal, sino un sistema religioso. Y este sistema religioso tendrá el mismo espíritu: soberbia, arrogancia, queriendo ir contra los planes de Dios, en fin. Por eso es que el nombre de Babilonia aparece muchas veces en Apocalipsis. Más ahora, hoy vamos a estudiar cuál es ese vino que da a beber a todos los moradores de la tierra. Y para ello vamos a buscar en la Biblia algunas cosas interesantes. En primer lugar, ustedes saben que hay una diferencia enorme. Cuando se habla de vino en la Biblia, hay que ver el contexto en el cual se está hablando el vino. Vino puede representar el jugo de uva sin fermentar. Por ejemplo, el vino de las fiestas religiosas no era jugo de uva fermentado. Era el jugo de uva sin fermentar, al cual también se llamaba vino. Pero hay otro vino que es un vino fermentado. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? La diferencia es que el vino fermentado es simplemente contaminado, forzado. El puro jugo de uva es fermentado, es contaminado. Y en la Biblia nosotros encontramos la palabra vino en diferentes contextos. Inclusive hay palabras diferentes para marcar la diferencia entre el jugo de uva fresco y también poder hablar sobre el vino fermentado. Más ahora, ¿cuál es el vino que da Babilonia? No es el jugo de uva fresco, es el fermentado, es el contaminado. ¿Cuál es el vino fresco que la Biblia ofrece? Ustedes recuerdan que Jesús en la última cena con sus discípulos incluso comparó el vino, cuando hablamos del vino es del jugo de uva fresco. En la cena cuando participó dijo: este es el símbolo de mi sangre. Ese símbolo de su sangre representaba que el sacrificio de Jesús, representaba que el evangelio eterno. Y ese evangelio eterno es puro, solo que ese evangelio eterno puro fue contaminado por un falso mensaje. Entonces Babilonia, ¿qué cosa hizo? Tomó el evangelio puro y lo contaminó. A esa contaminación, ¿qué cosa se llama? Vino. Fermentó, lo adulteró, lo contaminó. ¿Y cuál es el vino fresco que presenta Apocalipsis 14? Apocalipsis 14 ya vimos que en el primer mensaje, del primer ángel, aparece ese evangelio puro. ¿En qué consiste el evangelio puro? Primero, que el evangelio eterno es Jesucristo. Cuando hablamos de Jesucristo ya dijimos que no solamente hablamos de Jesús como Salvador, hablamos de Jesús como Creador, como Salvador, como juez y protector. O sea, Jesucristo no solamente un aspecto, sino completo, la obra completa de Cristo. Número 2, vimos que la doctrina pura significa temer a Dios. Temor significa obedecer. Y la obediencia está relacionada a sus mandamientos. Dar gloria a Dios, ¿qué significa? Reflejar el carácter de Dios. ¿Y el carácter de Dios cuál es? Amor.
Glorificar a Dios, ya vimos que es cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente. ¿Qué cosa es el vino sin fermentar? Que hay un juicio en el cielo. El tema del juicio es un tema claro, mucho más en Apocalipsis. Y también vimos que en el primer mensaje apunta que debemos guardar el sábado como recordativo de quién es nuestro Creador. Entonces, cuando reconocemos a Jesús como Creador, Salvador, Juez y Protector, vamos a ver una coherencia y el Evangelio eterno completo, no de manera parcial, sino de manera completa. ¿Qué cosa es lo que hace Babilonia? Babilonia fermenta la pureza. ¿Cómo fermenta? La contamina. Y si nosotros vamos un poquito a la historia, vamos a encontrar que en Apocalipsis habla de 7 iglesias y 7 sellos. Y en los 7 sellos aparecen en primer lugar 4 jinetes. El primero puro, color blanco, que salió venciendo y para vencer, representando el primer periodo de la iglesia, que es la iglesia apostólica. Pureza, daban su vida antes de negar su fe. Luego vemos un caballo rojo, que representa las persecuciones. Y las persecuciones eran severas. En el Coliseo Romano, para su inauguración, más de 7,000 cristianos murieron y 5,000 animales. Imagínense, el cristiano era comparado con un animal. Eso era. Ahora, es una etapa de persecuciones, ¿por quién? Por los emperadores. Pero luego cesó la persecución. ¿Saben cuándo cesó la persecución? Recordemos el edicto de Milán. ¿Quién dio el edicto de Milán? Un emperador llamado Constantino. ¿En qué año dio el edicto? En el año 313. ¿Y qué apareció en el año 313? Los cristianos dejaron de ser perseguidos y Constantino contaminó la pureza. Ustedes no más son perseguidos, pero hacen lo que yo quiero. Y Constantino tuvo una falsa conversión. No fue una conversión verdadera, sino fue política. Él dijo, yo me vuelvo cristiano. Él incluso se bautizó. Él se bautizó al cristianismo. Y él obligó de que la religión oficial del imperio era el cristianismo. Ahora imagínense, de perseguidos a tener poder. Mas, ¿qué sucedió? A partir del año 313 comienza una serie de cosas a infiltrarse dentro de la iglesia. Ahí vemos el año 321, que lo vamos a ver de aquí a poco, qué cosa pasó. Vemos tradiciones y costumbres paganas, y ahí vemos el tercer caballo, el tercer sello, negro, oscuridad. Y ahí aparece la verdad pura, contaminada. Mas en ese proceso donde la verdad que los apóstoles predicaron se contaminó, Dios a través del tiempo siempre tuvo un remanente fiel. ¿Qué es el remanente fiel? Aquel que prefería obedecer a Dios antes que poderes políticos o religiosos. Ahora, fíjense, esta Babilonia fermentó, contaminó la pureza con falsas doctrinas. Esta Babilonia, en el libro de Apocalipsis 17, ya vimos en el capítulo anterior también, habla acerca de un asunto interesante. Dice así, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. ¿Recuerdan que en Apocalipsis 17 aparece otra mujer? En Apocalipsis 12 aparece una mujer vestida de sol. En Apocalipsis 17 aparece otra mujer vestida de escarlata. Si la mujer de Apocalipsis 12 representa una iglesia, la mujer de Apocalipsis 17 representa otra iglesia. Solo que fíjense aquí, una está vestida de sol, Cristo, y la otra está vestida de escarlata. Y ahí nosotros vimos que esta mujer está sentada sobre pueblos, sobre poderes políticos. Y en su mano, ¿qué cosa tenía? La sangre ¿de quién? De los mártires. Eso es lo que leímos en Apocalipsis 17. Pero un detalle más. Dice que esta mujer es rica porque está vestida de púrpura, adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano no solamente sangre, porque ahí podemos ver en el contexto que primero dice que tenía sangre, ahora dice que tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Fíjense ahora la comparación. En el libro de Apocalipsis capítulo 14 dice que Babilonia tiene vino.
en Apocalipsis 17 dice que esta mujer tenía un nombre escrito. Es el texto que leímos, ¿no? ¿Qué cosa decía? Babilonia la Grande. O sea, es el mismo poder de Apocalipsis capítulo 17. Solo que dice que en su mano tenía un cáliz, ya no dice de vino. ¿De qué dice? De abominaciones. Entonces hoy tenemos que ver, primero, el vino fermentado es el evangelio adulterado. ¿Correcto? La doctrina pura adulterada, fermentada. Pero esa doctrina es llamada, ¿qué cosa? Abominación. Y para nosotros va a ser muy claro y muy simple buscar en la Biblia qué es abominable a Dios. Cuando nosotros descubramos en la Biblia qué es abominable a Dios, entonces descubriremos cuáles son esas doctrinas y qué significa ese vino que tiene en la mano. ¿Correcto? Vamos entonces a ver qué cosa significa abominación. Además hay otra palabra, ¿no? Fornicación, que significa prostitución, es un lenguaje profético para mostrar una relación extraconyugal de la iglesia. Por ejemplo, en Ezequiel 16:15 dice, confiaste en tu hermosura, te prostituiste a causa de tu renombre. ¿Qué cosa es prostitución religiosa? Tú dejaste al verdadero Dios y te contaminaste. Tomaste creencias extrañas, adoraste ídolos extraños, dejaste la pureza y te dejaste llevar por la impureza, por la contaminación, siguiendo a tus dioses. Entonces, fornicación, cuando dice que el vino está unido a fornicación, significa que este pueblo un día tenía la verdad pura, pero luego se contaminó por seguir ¿qué? Por absorber creencias paganas. Se contaminó. Absorbió el paganismo y lo contaminó ¿con qué? Con el evangelio. Entonces, ¿qué cosa proclama? Una verdad a medias. Una verdad contaminada ¿con qué? Con falsas creencias y costumbres paganas. Por eso es que dice que el vino es resultado de su fornicación. Entonces, vino significa doctrinas no bíblicas y Apocalipsis 17 dice que ese vino son abominaciones. Y con ese vino embriaga a todo el mundo. Vamos entonces al primer texto. ¿Está bien? ¿Qué significa una abominación a Jehová? Vamos al primer texto. El primer texto está Deuteronomio 7, 25 y 26. Lo que vamos a presentar hoy aquí no es algo que yo estoy creando, inventando. Todo esto está en la Biblia, ¿correcto? Entonces, si vamos a la Biblia, ella es la que nos muestra la verdad sobre este asunto. ¿Qué es abominación entonces a Jehová? Vamos a Deuteronomio capítulo 7, versículo 25 y versículo 26. Cecilia, ¿puede leer el texto, por favor? Quemarás al fuego las esculturas de sus dioses. No codicies la plata ni el oro que la recubre, ni los tomes para ti para que no tropieces en ello, pues es abominación para el Señor tu Dios. ¿Puede leer el 26? No traerás abominación a tu casa para ser maldito. Del todo lo aborrecerás y abominarás porque es maldición. Muy bien. ¿A qué llama abominación Dios? Primer asunto. ¿Qué cosa dijo? Cualquier imagen, cualquier estatua, tú lo quebrarás. ¿Por qué razón? Porque toda escultura, ¿qué cosa es para Dios? Abominable. ¿Qué cosa es vino? La pureza fermentada, adulterada. ¿Qué cosa es abominable? Primer concepto de abominable, toda escultura delante de Dios es abominación. Eso dice la Biblia. Miren lo que dice el libro de Deuteronomio 27, 14 y 15. Otra vez. Hablarán los levitas y dirán a todo hombre de Israel en alta voz: maldito el hombre que haga una escultura o una imagen, porque es cosa abominable a Jehová. ¿Quién está diciendo eso? La Biblia. ¿Qué cosa es abominable? Abominación es tener una escultura, hacer una escultura. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito de las esculturas en ese tiempo? Venerar, adorar. ¿Y por qué es abominable a Dios? ¿Cuál es el tercer mandamiento de la ley de Dios? ¿Qué dice el tercer mandamiento? Éxodo 24 y 5.
no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios. Yo ya escuché algún mensaje por ahí algunos días diciendo, pero ustedes hablan mucho de imágenes, esculturas, pero ve, aquí tiene una imagen, aquí tiene otra imagen. Miren, hay una enorme diferencia entre usar una imagen para ilustrar y usar una imagen para venerar. ¿Cuál es la diferencia? Una imagen para ilustrar es un retrato al cual yo no rindo homenaje ni adoración. Ilustro. Mi foto puede ser una imagen, pero si alguien venera o adora, es pecado. Pero si alguien lo ve, ¿es fulano de tal? Ilustra. La imagen de Jesús que colocamos, por ejemplo, en las diapositivas, ¿es una imagen? ¿Yo adoro esa imagen? No. Ilustro. El santuario, ¿qué cosa tenía? Imágenes. Ahora, la pregunta es, ¿qué israelita adoraba alguna imagen del santuario? Ninguno. Nadie. Pastor, ¿y usted recuerda cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto? Entonces hay muchos que piensan así, ¿no? Todo aquel que miraba se sanaba. Ahí está, hay que mirar una imagen para sanarse. Ustedes saben que esa serpiente del desierto está más clara en Juan capítulo 3, cuando habla Jesús con Nicodemo y dice que este era el símbolo ¿de quién? De Cristo. Donde los israelitas tenían que ejercer fe no en la serpiente, sino ¿en quién? En Cristo. Pero ¿saben a qué punto llegaron? A considerar que la serpiente era un dios. ¿Y saben qué sucedió cuando los israelitas consideraron que la serpiente era un dios y necesitaban venerarlo? Ezequías lo destruyó. Abran sus Biblias. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Miren, Segunda de Reyes. Primero era apenas un símbolo, luego se convirtió en un acto de veneración. Cuando se convirtió en una imagen para venerar, ¿saben lo que hizo Ezequías? 18:4. Miren lo que dice Segunda de Reyes. Quitó los lugares altos, quebró las imágenes, rompió los símbolos de acera e hizo pedazos. ¿A qué hizo pedazos? La serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Por qué lo quebró? ¿Cuál era la razón? Porque entonces, hasta ese entonces, los hijos de Israel le quemaban incienso. Qué interesante, ¿no? Entonces, cuando una imagen que es un símbolo ya se convierte en un acto de veneración, es abominable. Y cuando se convierte abominable, hay que hacerlo pedazos. Eso es lo que dice aquí la Escritura. Omar. Sí, el propio Jesús en el Evangelio de Juan dice que Dios es espíritu y los verdaderos adoradores precisan adorarlo en espíritu y en verdad. Amén. Así es. Entonces las esculturas, no, pero representa a fulano y yo solamente lo venero. A ver, ¿recuerdan ustedes Apocalipsis 19:10? Allí Juan está frente al ángel. Y Juan se arrodilla. El ángel le dice, no lo hagas. Un ángel no quiere que alguien se arrodille. Un ángel. ¿Cuánto más allí un pecador, claro, finalmente salvo por la gracia del Señor? Entonces esas imágenes que representan San Pedro, San Pablo, todos ellos héroes de la fe, el padre de la fe, todos ellos pudieron darnos el mayor legado, el mayor ejemplo, mas ninguna escultura, aunque represente, no, pero este representa a Jesús. ¿La serpiente a quién representaba? A Cristo. Pero cuando la serpiente se convirtió en un acto de veneración, aunque representaba a Cristo, tuvo que ser, ¿qué cosa? Destruida. Entonces, abominación, ¿qué cosa abominable? Según el primer texto, esculturas. Deuteronomio 18, 9 al 12. Las abominaciones en la Biblia habla en diferentes momentos y en diferentes contextos. Y vamos a ver cómo ese vino hoy están bebiendo muchas naciones. Vamos a la segunda abominación. Deuteronomio 18, 9 al 12. Dice así. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago,
ni quien consulte a los muertos, porque es, ¿qué cosa dice el texto? Abominación a Jehová. Aquí está hablando de manera general sobre prácticas ocultistas. Aquí está hablando de espiritismo, literalmente. Solo que aquí hay un detalle interesante. ¿Cuál es la base del espiritismo en sí? El espiritismo es un asunto que está envuelto ahora en todo, desde las películas, la música, donde habla mucho acerca del contacto con otros espíritus, ¿no? Pero ¿de dónde nace esa idea de espíritus? De un concepto abominable. ¿Saben cuál es ese concepto? Inmortalidad del alma. ¿Qué significa inmortalidad del alma? Yo me puedo comunicar con un muerto porque yo creo que todavía sigue vivo, una parte de él. ¿Qué parte de él? No sé, algo. ¿Qué algo? ¿Su alma? ¿Su espíritu? Ah, porque la Biblia habla de alma, la Biblia habla de espíritu. Pero un momento allí. ¿Qué significa alma? ¿Qué significa espíritu? ¿Por qué esto es abominable a Jehová? Entonces vamos a una brevísima pausa, no cambies el canal y ya estamos de regreso, aquí en Biblia Fácil. El Catecismo de la Iglesia Católica, del texto latino oficial de 1997, dice así, ojo lo que dice. ¿Cuál es el séptimo día? El sábado. ¿Por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Y a mí una de las cosas que me encanta es la sinceridad. Y dice así, porque la Iglesia Católica transfirió. No es la Biblia, no son los apóstoles. Dice, la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Miren, la Iglesia Católica, por más de 1000 años de existencia de un protestante, miren lo que se dice, por virtud de su divina misión, cambió el día de reposo. Estamos de regreso aquí en Biblia Fácil. Ya sabes que puedes solicitar este curso bíblico totalmente gratis. Biblia Fácil, Apocalipsis. Lo que tienes que hacer es enviarnos un mensaje a este número de WhatsApp que aparece en tu pantalla o también ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Allí tú vas a disfrutar de este y otros materiales que sin duda van a enriquecer grandemente tu vida. Solicítalo ahora mismo, es totalmente gratis. Muy bien, estamos hablando sobre el vino de Babilonia. Un vino que embriaga, que oscurece la mente. Un vino que confunde. Recordemos que Babilonia, confunde. Ahora, la segunda cosa al cual Dios llama abominable es hechicería, encantamiento, adivinación, arte de magia o mirar el horóscopo, ver los astros y todo eso. Mas detrás de todo eso hay una creencia popular que hoy está minando todos los aspectos de la vida. Películas, libros, aparecen también música, en fin, todo hablando sobre el contacto de un ser humano en la tierra para poder conversar, dialogar o tener contacto con alguien que ya murió. Y ya escuché tantas historias yo escuché la voz de mi abuelo, falleció hace 20 años, yo sentí la presencia de mi padre, ¿no? Y todas aquellas apariciones extrañas. Sin embargo, detrás de todo eso hay una creencia. ¿Cuál es la creencia? El ser humano cuando muere, no muere de verdad. La creencia es que cuando el ser humano muere, algo sale. Yo les quiero decir una cosa, este tema lo vamos a volver a tocar con un poquito más de detalle en una próxima lección. Pero ahora vamos a tocarlo así, no de manera superficial, de manera bíblica, cómo esto es una abominación a Jehová e inclusive hay muchos cristianos que creen en eso. Les voy a poner aquí algunos ejemplos. En primer lugar, quiero decirles de dónde viene esta creencia. Ustedes saben que las culturas más antiguas proclamaban la inmortalidad. Por ejemplo, los antiguos egipcios creían que el espíritu
espíritu de la persona continuaba viviendo después de la muerte, teniendo los mismos gustos, las mismas necesidades. Por eso es que cuando alguien moría, inclusive los faraones mandaban a hacer sus pirámides. ¿Para qué? Para que ellos se enterrasen con sus alimentos o su dinero. ¿Por qué? Porque para ellos había vida. Ellos no morían, su espíritu salía, su alma salía. Y ellos necesitaban alimentos, necesitaban otras cosas, por eso se enterraban con todas sus cosas. ¿Esto es bíblico? No. Esto era pagano. Miren cómo Babilonia tomó creencias paganas y lo colocó dentro de su evangelio. Ahora, fíjense y presten atención a este asunto interesante. ¿Ustedes no vieron hoy miles de personas llevando a los cementerios comida a sus difuntos? Flores a sus difuntos. ¿Por qué? Porque me está viendo. ¿De dónde? Ahora, esta creencia se basa en una interpretación equivocada de una palabra, la palabra alma. Ustedes saben que la palabra alma aparece varias veces en la Biblia, solo que tenemos un problema. El problema es que cuando se traduce de un idioma a otro, puedes tú entender en tu contexto esa palabra de acuerdo a tu cultura. Por eso es que nosotros necesitamos una lectura más profunda de la Biblia. La palabra alma, ¿cuál era el pensamiento, la idea de la palabra alma para el texto bíblico? ¿Y cuál es el concepto de la palabra alma para nuestra cultura occidental? Es totalmente diferente. Un ejemplo práctico: exquisito es una palabra que se usa en español y en portugués. En español significa delicioso y sabroso. En portugués significa horrible, extraño. La misma palabra. Lo lee un brasilero, dice que feo. Lo lee un hispano, dice que rico. ¿Se dan cuenta que nosotros para leer la Biblia, algunas palabras necesitamos también ir al idioma original? La palabra alma en el Antiguo Testamento es la palabra nefesh. ¿Y ustedes saben qué significa nefesh? Nefesh tiene 3 significados. Nefesh significa vida, nefesh significa persona o nefesh significa mente. Por eso es que en la Biblia encontramos que Dios os santifique cuerpo, alma y espíritu. No es que alma es algo separado, ahí está hablando de la mente. Y cuando habla del espíritu, eso es interesante porque ahora vamos a tocar el tema del espíritu. Hay varios textos en la Biblia, dice, se le salió el alma. ¿En qué contexto dice? La vida. Porque ¿qué cosa significa alma? Vida, persona. ¿Qué cosa significa alma? Nefesh no es la palabra alma como los griegos nos colocaron el concepto para nosotros. ¿Cuál es el concepto griego de alma? El concepto griego de alma es que el alma es algo independiente del cuerpo. O sea, yo tengo un cuerpo y tengo una alma aparte. La Biblia me enseña así, que el ser humano no tiene un alma, el ser humano es un alma. ¿Y qué cosa es un alma? Un alma es un ser completo. Completo. Ahora, fíjense aquí, cuando Jesús dice, no temáis a los que matan el cuerpo, sino a aquel que puede destruir el alma, ¿qué cosa está diciendo Jesús? No teman si un día sufren la muerte. Teman a aquel que puede quitarles la vida, porque alma, ¿qué cosa significa? Persona, vida o qué más, mente. Cuando nosotros leemos dentro de ese contexto, tanto nefesh en el Antiguo Testamento, sí que en el Nuevo Testamento, que significa alma, se nos quitan todas las dudas. ¿Qué cosa dice Génesis 2:7? Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre. Hay 2 traducciones. En una traducción dice un ser viviente y otra traducción dice un alma viviente. ¿Qué cosa es un alma? Polvo de la tierra más soplo de vida. Entonces, la palabra nefesh, vida, persona, ser vivo. La palabra Eclesiastés 12:7 dice, cuando uno muere, el cuerpo va a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. La palabra espíritu es la palabra ruaj. ¿Qué significa ruaj? Soplo. ¿Qué cosa vuelve a Dios? El soplo, que representa la vida. Pero el cuerpo, ¿dónde descansa? En la tierra. Ahora, yo les voy a dar aquí algunos ejemplos. Para comenzar, el ser humano no tiene un alma, sino que es un alma. ¿Dónde comenzó esta creencia?
En el jardín del Edén, en Génesis 2:17, Dios le dice a Adán y Eva, el día que comieres del fruto vas a morir. Nosotros sabemos que no hubo una muerte en ese día, sino que hubo una muerte sustitutoria. Pero finalmente terminaron muriendo. La muerte era una realidad como consecuencia del pecado. Vino Satanás. ¿Cuál fue la propuesta del diablo? Coman que ustedes no morirán. ¿Qué significa no morirá? Desobedece, haz lo que quiere. Finalmente, la muerte puede ser apenas un paso a otra esfera. La muerte, por eso la cultura oriental es apenas un salto a la reencarnación. O es un salto a otro estilo de vida. O para el mundo cristiano en su mayoría, la muerte es apenas donde vas a disfrutar de la gloria o vas al infierno. ¿Entienden? Ese es el concepto de dónde, que viene del jardín del Edén, no dado por Dios. Ustedes no morirán, absolutamente. Ahora, esa inmortalidad del alma, ¿saben por quién fue estructurado de manera inteligente? Por los griegos. Los griegos dieron un toque filosófico y lo pasaron a todas las generaciones. Saben que es interesante que podamos leer este libro, es popular, de Platón, La República. En este libro de La República, Platón cuenta la leyenda de Er. Y la leyenda de Er habla de un soldado que durante 10 días en la guerra, su cuerpo, aunque supuestamente estaba muerto, su cuerpo no entró en estado de descomposición. Y luego dice que este soldado contó de que él vio el paraíso y el infierno. Y comenta tantos detalles. Ojo, esto era apenas una leyenda, no era una realidad. Pero a partir de allí nace un concepto dualista. Cada persona cuando muere, el espíritu se liberta del cuerpo porque el cuerpo es la prisión del alma. Entonces no importa lo que pase con tu cuerpo, lo importante es tu alma. Y ahora fíjense lo que pasa. La Biblia, ¿qué cosa dice en cuanto a la muerte? La muerte es como un sueño, dice Job 11:11 al 14. Los muertos no tienen sentimiento, dice Eclesiastés 9:6. Los muertos vuelven al polvo, dice Eclesiastés 12:7. No realizan ninguna obra, dice Eclesiastés 9:10. No alaban. Si es que algo fuera al cielo, el cielo es un lugar de adoración. Entonces estuviera alabando, pero dice que los muertos no alaban, Salmo 115:17. No tienen conciencia, dice Eclesiastés 9:5 y 6. No piensan, dice Salmo 146:4. No intervienen en nada, dice Job 7:9 y 10 y 14:12. No están en el cielo. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, no le dijo baja o sube, le dijo sal. ¿Dónde estaba Lázaro? En la sepultura. La resurrección de Cristo, cuando venga por segunda vez, tiene sentido porque los muertos, ¿dónde están? En la sepultura. Entonces, la sesión espiritista, ¿qué cosa dice? Hay algo que salió del cuerpo y tú puedes comunicarte con él. Esa doctrina de inmortalidad del alma es lo que permea en muchas creencias. ¿De dónde fue tomada? De las culturas antiguas y paganas. Ahora, fíjense, ¿qué sentido tiene la resurrección si cuando uno ya muere, el alma ya se va al cielo o el alma ya se pone en sufrimiento? ¿Para qué la resurrección? ¿Qué sentido tiene la recompensa? ¿Recuerdan ustedes, Pablo, cuando dice en 1 Tesalonicenses que los muertos resucitarán y nosotros, dice, los que vivimos, nos uniremos a Él? ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire. Por eso es que la Biblia llama a la muerte como un sueño. Jesús mismo lo llamó como un estado de inconsciencia. El ser humano paralizó sus obras, no se comunica con nadie, no conversa con nadie, no aparece a nadie, porque no hay nada que salió. El espíritu, el soplo de vida, volvió a Dios. Esto lo vamos a profundizar mejor en otro tema, porque apenas estoy colocándolo como abominación. Sin embargo, quiero que podamos saber de que parte del vino que es abominable, ¿qué cosa es? Esa doctrina. ¿Cuál es otra cosa a lo cual llama abominación la Biblia? Proverbio 28:9 dice así: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Este es uno de los textos más complejos del Antiguo Testamento. Más complejos. ¿Y por qué razón? Porque allí no dice que solo su oración es abominable, su oración también. ¿Saben qué significa también? Todo lo que se hace, aún en el nombre de Dios, dice así: si tú apartas tu oído para no escucharme, para no oírme, hasta tu oración es. Esto no significa que una persona que no conoce la verdad, Dios no lo escucha. Dios escucha toda oración. Esto es un acto de rebeldía. ¿Tú sabes la verdad? ¿Tú conoces la verdad?
Y tú vienes solamente como si yo fuera un banco cada vez que necesitas dinero, como si fuera un bombero cada vez que hay un incendio, como si fuera solo médico cada vez que estás enfermo, pero a mí no me escuchas. Haces tu propia vía, tu propio camino. Y aquí Proverbio dice, hasta su oración es abominable. Este desprecio a la ley de Dios tiene que ver con obediencia a su ley. ¿A qué llama más abominable la Biblia? Miren Ezequiel 8, 16 y 17. Me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Presten atención a ese texto. Junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, sus rostros hacia el oriente. ¿Qué cosa dice? ¿Adoraban a quién? Al sol. Presten atención. Postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Jehová hacer las abominaciones. Miren, todos los textos que estoy presentando, estoy hablando en el contexto de abominación. Porque dice que el vino de Babilonia, ¿qué cosa contiene? Abominaciones. ¿Qué cosa es abominación? No respetar la ley de Dios, creer en una inmortalidad del alma, porque la inmortalidad será cuando Cristo regrese. Ahí seremos inmortales. La inmortalidad es condicional. Número 3, ¿qué cosa es? Fabricar esculturas, es abominable. ¿Y qué cosa es abominable? Adorar al sol. Y uno puede decir, ¿pero esto qué tiene que ver con el cristianismo? ¿Ustedes saben que esta fue la primera práctica introducida por Constantino en el año 321? ¿Ustedes saben quién era Constantino? Constantino era mitraísta. Y el mitraísmo adoraba directamente al sol. El sol era su dios. ¿Y qué prácticas introdujo en el cristianismo? 7 de marzo del año 321, según el Codex Justinianus, libro 3, dice así: deben los magistrados y las personas residentes en las ciudades reposar, y todos los talleres deben cerrar en el venerable día del sol. ¿En qué año cesaron las persecuciones? 313. ¿En qué año se dio el primer decreto imperial sobre un reposo alterno al día sábado? 7 de marzo del año 321. Pero esto no es un invento de alguien. Miren lo que dice, esto es un libro, El Mitraísmo, página 3. El primer día de cada semana, domingo, escuchen aquí, fue consagrado a Mitra desde tiempos remotos, según afirman varios autores, porque el sol era Dios, el Señor por excelencia. El domingo fue llamado el Día del Señor, como fue llamado más tarde por el cristianismo. ¿Dónde se originó todo? En el paganismo. Así como la inmortalidad del alma vino de una cultura pagana, así como las esculturas vino de una cultura pagana, ¿recuerdan ustedes qué cosa es el vino? La verdad adulterada. Absorbió todo el paganismo y lo colocó dentro ¿de qué? Del cristianismo. Eso es lo que hace Babilonia. Una confusión, una mezcla de paganismo, cristianismo, filosofía y todo eso. Ahora, otra cosa. Historia de la religión y de la iglesia cristiana, página 86, dice así. Este es un libro de historia. La festividad del domingo, como todas las otras festividades, era solo una ordenanza humana y estaba lejos de la intención de los apóstoles establecer un mandamiento divino al respecto. No era la intención ni de ellos, ni de la iglesia apostólica primitiva, transferir la ley del sábado para el domingo. Ahora, aquí viene un asunto más interesante. El decreto imperial, que fue en el año 321, ¿saben qué pasó en el siglo IV? Un concilio llamado el Concilio de la Odisea. El decreto imperial se convirtió en un decreto religioso. ¿Qué cosa se decretó en el Concilio de la Odisea? La tradición por encima de la Biblia. Y en este Concilio de la Odisea se afirmó, a partir de hoy, es abominable, así dice incluso el texto del concilio, aquel que no adora en el domingo como día del Señor. Concilio de la Odisea. ¿Biblia? No. Concilio. Otro asunto. El Catecismo de la Iglesia Católica, del texto latino oficial de 1997, dice así. Ojo lo que dice. ¿Cuál es el séptimo día? El sábado. ¿Por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Y a mí una de las cosas que me encanta es la sinceridad. Y dice así, porque la Iglesia Católica transfirió. No es la Biblia, no son los apóstoles. Dice, la Iglesia Católica transfirió la solemnidad
del sábado al domingo. Miren, la Iglesia Católica, por más de 1000 años de existencia de un protestante, miren lo que se dice, por virtud de su divina misión, cambió el día de reposo. ¿Saben quién es ese hombre que aparece en la pantalla? Él es el cardenal James Gibbons. En el libro La fe de nuestros padres, 561, dice así: usted puede leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis. No encontrará ni una línea autorizando la santificación del domingo. La Escritura refuerza la observancia del sábado. ¿Qué cosa es esto? Adoración al sol. Este libro para mí es muy fuerte. ¿Saben quién escribe este libro? Este libro, La fe de millones, es escrito por John O'Brien. Él era un erudito católico romano. Y quiero que presten atención a lo que él escribe. Él dice así: una vez que el sábado y no el domingo es especificado en la Biblia, no es curioso, dice él, fíjense lo que dice, no es curioso que los no católicos que profesan tener su religión basado en la Biblia y no en la iglesia, observen el domingo en lugar del sábado. ¿Y saben qué cosa dice él? Esto es incoherente. O sea, ¿cómo ustedes, que dicen que su doctrina está basada en la Biblia, hagan lo que nosotros hicimos? ¡Qué interesante! Ahora, ¿cuáles son las doctrinas y el vino? Y aquí nos faltó tiempo, ¿no? Domingo como día de reposo, bautismo de bebés, canonización de los santos. Ninguno de estos tiene respaldo bíblico. Oración por los difuntos, encender velas, rociar agua bendita, confesión a un sacerdote, el sacrificio de la misa, crear e inclinarse ante imágenes, práctica de persinarse, celibato del sacerdocio, purgatorio, asunción de María. Todas estas doctrinas, ¿saben cuándo ingresaron? A partir del año 321 hasta 1200 o hasta 1798. ¿Qué pasó en esos años? El sistema papal tenía la hegemonía mundial. ¿Y qué cosa hizo? La Biblia fue encadenada. La Biblia fue prohibida. ¿Y qué cosa absorbió? Todas las costumbres paganas fueron involucradas dentro del cristianismo. El vino de Babilonia no solo intoxica a los que beben, sino que se enoja contra el pueblo que no quiere beber. ¿Eso no es el espíritu de Babilonia? Primero, ¿qué cosa? Ofrece. Pero una vez que tú no haces caso, finalmente, ¿qué cosa? Se enoja y persigue. Por eso eran perseguidos los llamados herejes en los 1260 años. ¿Por qué? Porque querían ser fieles a la palabra y no a un poder. Y allí viene el llamado en Apocalipsis 18. Salí de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados, o sea, de sus abominaciones, de su vino, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Cuál es la única manera de que nosotros podamos no beber el vino? Permanecer en la verdad. ¿Qué significa permanecer en la verdad? Biblia. ¿Dónde está basada nuestra fe? ¿En la Biblia? ¿En tradiciones? En mi mano yo tengo un libro que vale la pena leer, Samuel Bacchiocchi, La historia del sábado para el domingo en la iglesia cristiana. Este libro tiene el imprimatur del Vaticano. En este libro, Samuel Bacchiocchi presenta quién fue el que cambió el día de reposo. Y aquí presenta todos los argumentos históricos que no fue la Biblia, no fue Cristo, no fue la resurrección, fue la iglesia. Y ahí viene la pregunta: ¿sobre qué está basada tu fe? ¿Y qué iglesia cambió? Aquí dice el catolicismo romano. Mi querido hermano, esto no tiene nada que ver con tu creencia, porque yo sé que tú crees en Dios. Esto tiene que ver con la Biblia y tiene que ver, ¿sabes con qué? Con la historia. Entonces yo no quiero que hoy probablemente te sientas ofendido por eso. ¿Sabes por qué tengo que hablar este mensaje? Porque es un mensaje impopular que tiene que ser predicado antes de la vuelta de Jesús. ¿Tú crees que todo el mundo anda predicando este mensaje? No. ¿Pero por qué no? Si es un mensaje bíblico. ¿Tú ya te diste cuenta que lo que he presentado aquí no es mi imaginación, no es mi teología, es lo que la Biblia dice? Por eso es que Dios llama a un pueblo remanente, porque es capaz de obedecer, de colocar su fe ¿en qué? En la palabra de Dios.
Finalmente Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Haz una oración mientras allí tú estás, mientras Laura está cantando. Yo estaré orando para que Dios te ayude a tomar decisiones correctas, para mantenerte firme y perseverar en la fe y perseverar en la palabra de Dios. Ciega por tanto tiempo, perdida y sin rumbo cierto, ya te buscaba aún sin saberlo. Oí tu voz en el silencio y en mi corazón sediento la esperanza brilló con tu encuentro. Mi corazón sediento, cansado de sufrimiento, vio la luz respondiendo a cada duda y decepción. Por tu gracia comprendo que el vacío que siento solo puede llenarse con tu puro e infinito amor. Jesús, yo soy libre porque creo en ti, Jesús. Yo soy libre porque creo en ti, Jesús. En oración fui aprendiendo a depender de tus consejos. Santificaste mis pensamientos. Iluminaste mis defectos para enseñarme lo correcto. Colocaste límites en un mundo incierto. A mi fuerza ya no me apego, ni a mi propio entendimiento. Puedo mirar al cielo y confiar en tu salvación, pues a ti pertenezco. Es mi voz tu instrumento. Solo vivo y existo para gloria de mi Creador, Jesús. Jesús, yo soy libre porque creo en ti, Jesús. Jesús,
Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque en tu palabra encontramos la base de nuestra fe. En ti encontramos libertad, mas también en tu palabra. Y hoy queremos colocarnos de parte de la verdad. Que esa verdad pueda ser reflejada en actos de amor y obediencia. En el nombre de Jesús. Amén.